Buenos amigos, como estamos pues en pleno 2025, vamos a liberar una PSP, da igual el modelo, esto es una 3000, pero vamos a librarla para poder instalar luego mandangas, zenir y backups y todas esas cosas. Así que nada, ¿qué vamos a necesitar? Pues es fácil, una PSP, un adaptador de tarjetas especiales de la PSP a micro SD, ¿vale? Es decir, como esta que yo tengo aquí, lo metemos aquí. Y lo primero que vamos a hacer es formatearla en el formato que nos dé la PSP. Un momentico, que hay otra dentro. Vale, tengo esta, pero el problema es que como eran propietario no la podemos usar para nuestro fin. Por eso necesitamos la de adaptador. Que me te pedí una en el adaptador en AliExpress. Os dejaré, yo creo que por ahí. Pues eso, el enlace y demás, ¿vale? Te dice aquí, no se puede leer la memory card. Vaya, ajustes, ajuste del sistema para darle formato. Vale, pues vámonos aquí. A ver si le instalo luego para grabar la pantalla. Ajuste del sistema. Formatear Memory Stick. Le damos a que sí y que estamos seguros porque se va a borrar todo. Tenerlo en cuenta si tenéis algo. Esperamos. Vale, ya se ha formateado. Ahora lo que tenemos que hacer es conectar la micro SD a nuestro ordenador para poder manipularla, que es la raíz. Como veis, aquí la tenemos. Y vamos a meter el segundo paso, actualizar la consola al firmware oficial, que el último que salió para PSP. Vale, y lo que tenemos que hacer ahora es descargarnos la actualización, ¿vale? Yo ya me he ido descargando todo lo necesario y tenemos aquí un archivito. Lo tenemos que meter en PSP, crea esto game, y si no está aquí creada, tenemos que crear la carpeta update a mano. Le damos aquí nuevo y en mayúscula update. Y aquí dentro es donde vamos a copiar el archivo para actualizar la consola. ¿Vale? Lo pegamos y ahora ya sacamos la micro SD y nos vamos a la PSP otra vez. Vale, metemos la tarjeta enlazada con la micro SD, ¿vale? Lo veis, ahí está, ¿vale? Y lo tenemos y encendemos la consola de nuevo. Ok, aquí tenemos que irnos. Estábamos en lo de antes, para atrás. A ver. Ahora ya, no podemos ir para la derecha, donde sería juego, memory stick, y si le damos ahí nos sale la actualización. Yo tenía el 6.31, creo. Le pinchamos y nos dice aquí que se va a actualizar. Esto grabando la pantalla hubiera quedado mejor, pero bueno, os puede pedir todo. Esto tarda un poquito, pero la iniciamos. ¿Veis? Nos sale ahí, decimos que sí. Aquí pues le vamos dando a leer todas estas historias que aceptamos, confirmar con la X y ahí empieza el proceso. Esperamos a que termine. Con esto, como veis, nos dice que ya se ha completado. Ok, que podemos eliminar la actualización. Le damos a la X para que se reiniciara. Y ahora lo que tenemos que hacer es ya primero comprobar que tiene la última versión instalada y luego ya podremos borrar el archivo. Vale, ahí lo tenemos. Nos vamos como antes a sistema, que estará por aquí. ¿Dónde estás, Cañán? Aquí. Sistema, esto es como en las plays. Al final es el mismo, ¿ves? 6.6.1. Pues nada, igual nos vamos para atrás, juego, memory stick, y aquí le damos para borrar. Ok. Vale, pues ahora nos vamos a ir a la consola porque tenemos que copiar más cosas. Bueno, pues el siguiente archivo que vamos a necesitar es este, con la actualización modificada. Y tenemos que coger las dos carpetas y copiarlas en la raíz. Verás que PSP ya está y luego hay otra nueva, entonces las va a vincular y esta parte ya la tenemos. Ahora vamos otra vez a la PSP. Pues nada, como antes, aquí en Memory Stick, en juego, ahora nos aparecen los archivos que hemos copiado y tenemos que ir al último de update, ¿vale? Los otros los dejamos para después. Le damos a la X y esperamos que acceda. Una vez que nos hagan unos segundos estas letras blancas, te va a decir que le des a X para instalar, para lanzarlo. El segundo, press X para lanzar el custom firmware. Le damos y como veis ahí se ha completado. Le damos otra vez a la X para que nos vuelva al sistema. Ok, con esto ya he instalado el custom firmware. Si nos volvemos como antes, lo de siempre, aquí a ajustes de sistema,
abajo del todo podemos ver que ahora ya tiene el 6.61 Pro C, que es lo que queremos. Bueno, pues aquí ya la tendríamos liberada, pero ¿cuál es el problema? Que este no es permanente, entonces si tú apagas la consola vas a volver a estar en el firmware original. Para volver, cuando lo encendieras, ¿vale? Imagínate que he reiniciado, que lo he apagado, no suspendido, ¿vale? Lo he apagado. Para volver a lanzarlo tendrías que irte aquí y ejecutar el Fast Recovery para que se volviera a lanzar el customizado. Vale, pero hay una forma de evitar esto y que sí sea permanente. Para ello lo que tenemos que hacer, hay dos opciones. Tienes que revisar si tu PSP es la 1000 o qué modelo tienes, ¿vale? Si es la 1000, bueno, pues si tienes una PSP 1000, lo que te decía, tienes que ejecutar este programa con el custom arrancado, ¿vale? Con el 6.61 Pro C, asegúrate de ello, para que sea permanente. Pero ¿qué pasa? Que esta que tengo yo aquí no es 1000, es la 3000. Entonces no te lo voy a poder enseñar, no lo voy a lanzar tú. Arrancarías ese programa y le darías a la X a aceptar como lo otro de antes, ¿ok? Para que no te pasara. ¿Qué pasa? Si tienes una 2000 o una 3000, tienes que hacer un proceso que tienes que copiar un archivo, esta es una 3000, que te voy a enseñar. Si no sabes cuál es tu consola, pues la apagas y te vienes por aquí, aunque por la forma se sabe bastante, le quitas lo que viene siendo la carcasa y la batería. Y entonces aquí verás que te pone, a ver si te lo enseño, aquí se ve un poco mal, 3000, pues en la tuya pondrá lo que es, ¿vale? O sea, si es 1000, ejecutas con el custom firmware ya arrancado ese primer archivo. Si es 2000 o 3000, te esperas a esto que vamos a hacer ahora. Vamos al PC, ahora sacamos la micro SD otra vez. Bueno, ya lo que tenemos aquí, vamos a última pase con las 2000 a las 3000 y vamos a este Infinity. Y nos vamos aquí a Infinity, estándar, y tenemos otro archivo eboot. Lo copiamos y por eso había que borrar el anterior de la actualización, porque lo vamos a meter en el mismo sitio que hemos metido el otro. Nos va a pasar como antes, que no tenemos la carpeta update, pero no pasa nada, la creamos, le damos aquí y lo pegamos. Vale, con esto ya la tendríamos. Vámonos otra vez a la PSP. Vale, ya la tenemos arrancada e iniciada otra vez. Esto es lo que te decía, que está ahora con el firmware normal, le damos al Fast Recovery para que nos arrancara el custom de la forma no permanente. Y después ya vamos a ejecutar el Infinity. Aquí lo tenemos. Y ahora le damos a al Infinity. Haces toda la PSP, la verdad, dejamos a ver el logo de la PSP, bastante tiempo. Pues nada, aquí, a ver si lo pongo bien, le damos a la X para ejecutarlo e instalar. Nos dice que se ha instalado, le damos a la X para reiniciar. Esperamos. Ya nos ha reiniciado, tenemos que irnos otra vez a la aplicación Infinity, ¿vale? Aquí, le damos aquí a Infinity. Esperamos que arranque, pero ahora va a haber cambiado una cosa. Vale, así que nada. Ahora le damos para la izquierda y tenemos que seleccionar el primero de Pro con la X. Una vez seleccionado, le damos al botón de PSP, este de aquí, y le damos a X para salir. Y se nos va a volver a reiniciar otra vez. Vale, ya lo tendríamos esa parte, pero ahora nos ha quitado el custom firmware. Para comprobarlo, nos vamos aquí a sistema y abajo el todo, otra vez información del sistema, y verás que sale ahí con el signo infinito después de 61, pero ya nos sale lo del Pro. Bueno, eso es fácil de recuperar. Nos volvemos aquí, le damos otra vez a la tarjeta y nos vamos al último como hicimos antes para instalarlo. Le pinchamos y con esto se nos va a hacer permanente en las 2000 y a las 3000. Le damos aquí a la X como antes. Y esperamos a que se reinicie. Ahí está, reiniciando. Y ahora pues nos vamos a ir a info para que lo veáis. Y si todo ha salido bien, con esto ya lo tendríamos liberada. Permanente y liberada completa. A ver, ¿dónde estás? Ahí siempre me paso con esto. Me adelanto a los acontecimientos. ¿Veis? Ahí ya sale el signo infinito, pero sale lo de Pro C. Por eso ya la tendríamos liberada.